Médico y político, nacido en la ciudad de Riobamba el 19 de julio de 1911. Un año después de su nacimiento, sus padres se trasladaron a vivir en Guayaquil, donde realizó todos sus estudios hasta graduarse de bachiller en el Colegio Vicente Rocafuerte en 1929. Pasó entonces a estudiar leyes en la Universidad de Guayaquil, pero al poco tiempo fue expulsado por ser militante de la fracción universitaria de la izquierda. Sin poder estudiar en su país natal en 1930, su padre lo envió a París para que primero perfeccionara su francés y luego desarrollara allí una carrera universitaria, como alumno de la Facultad de Física, Química y Ciencias Biológicas de la Sorbona. Conoció al escritor Andrés Maurice y al intelectual comunista Paul Vaillant-Contier, jefe de redactor del mismo diario comunista El Humanité, quien lo introduciría en los círculos izquierdistas franceses. En 1932 comenzaría su amistad con el futuro presidente José María Velasco Ibarra, quien se hallaba en Francia asistiendo a cursos en la misma universidad, en la Sorbona. 2 años más tarde ya realizaba prácticas radiológicas en el Hospital Saint-Anthony, cuando conoció a la también radióloga y estudiante de medicina Ruth Grover, alemana y comunista, con la que pronto contrajo matrimonio, pero ese entonces Guevara Moreno era ya un comunista convencido, militante revolucionario, con amplia participación en los círculos marxistas franceses. Para cuando estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936, el matrimonio decidió abandonar inmediatamente Francia para integrarse en las filas republicanas. Con ese objetivo, ambos ingresaron a la Brigada Universitaria de Izquierda y se desplazaron al Frente Nacional de Madrid. Como teniente de la sección de laboratorios analíticos, Guevara Moreno tuvo a su cargo 2 equipos móviles motorizados para la realización de análisis médicos en la estratégica ciudad de Albacete. Desempeñó como teniente del 10º Batallón de la mítica 45 Brigada Internacional, conocida como la Marsella, por la presencia de combatientes franceses en ella. Mientras tanto, Ruth quedó embarazada, pero continuó con sus actividades en el frente. Luego el matrimonio viajó a Guadalajara, donde ella dio a luz a una niña, en tanto que él resultó herido en una pierna y fue operado en un hospital militar. Apenas recuperado, Guevara Moreno retornó a la acción como teniente de la 5ª Brigada. Sin embargo, tuvo un fuerte altercado con un general ruso que ordenó su arresto y su inmediato enjuiciamiento por indisciplina. Cuando todo indicaba que el teniente ecuatoriano sería fusilado, sus amigos lograron organizar su rápida huida a Irún, País Vasco, en la frontera con Francia, en donde desde unos días antes ya se encontraban su mujer y su hija de regreso a París. Organizaron el viaje y a inicios de 1938 estuvo nuevamente radicado en Guayaquil. Con una creciente popularidad a raíz de su participación en la Guerra Civil Española, Carlos Guevara Moreno pronto sería solicitado para intervenir en distintas campañas de apoyo a organizaciones, artistas e intelectuales ecuatorianos a favor a la República Española. Inmediatamente se interesó en la política nacional y en 1940, cuando el doctor Velasco Ibarra fue derrotado en las elecciones presidenciales por el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, inició en Guayaquil un movimiento subversivo para apoyar a su amigo en su intento de dar un golpe de estado y tomarse el poder. Pero el pueblo lo rechazó y el doctor Andrés F. Córdoba, encargado de la presidencia de la República, lo desterró a Colombia, donde permaneció hasta después de la Revolución de Mayo, que puso fin al gobierno del doctor Arroyo del Río. Volvió entonces acompañando al doctor Velasco Ibarra, quien al apropiarse la revuelta y tomarse el poder, lo nombró secretario general de la administración. En 1949 fundó el partido político denominado Concentración de Fuerzas Populares, que 2 años más tarde, por amplio margen, lo eligió alcalde de la ciudad. Su inmensa popularidad y bravura política se convirtieron de pronto en una grave amenaza para las ambiciones políticas del doctor Velasco Ibarra, quien empezó a ver en el gran capitán el nacimiento de un nuevo líder capaz de arrebatarle el poder y la influencia que tenía sobre las grandes masas populares. Por lo que astutamente, durante su tercer gobierno, en diciembre de 1953 inventó la patraña de un supuesto asalto a la base militar de Taura y ordenó que sea apresado y enviado fuera del país junto a otros líderes cefepistas,
Un año después volvió nuevamente a Guayaquil y triunfó en las elecciones para diputado, pero el doctor Camilo Ponce Enrique, ministro de gobierno del régimen velasquista, inmediatamente por una hábil maniobra política lo descalificó. En 1956 fue propuesta su candidatura para la presidencia de la República y hubiera triunfado fácilmente, pues su figura política y su popularidad habían sembrado profundas raíces en la conciencia del pueblo ecuatoriano. Pero nuevamente intervino el doctor Ponce Enrique para desacreditar su imagen, acusándolo de comunista. Las manipuladas elecciones de ese año fueron ganadas por el propio doctor Ponce Enrique, que contó con el respaldo del gobierno velasquista. Cansado de intervenir en las luchas políticas durante más de 25 años, sufriendo traiciones, prisiones y destierros, el doctor Carlos Guevara Moreno se retiró de la vida política y fue a vivir a una pequeña parcela que compró en San Rafael, Valle de los Chillos, al este de Quito, donde murió el 20 de agosto de 1974.